Bienvenidos y bienvenidas a Voces que Cuidan el Paisaje, el podcast de la Asociación Albelal. Soy Marina López. Cuando pensamos en pastizales muchas veces imaginamos espacios vacíos, pero en realidad son algunos de los ecosistemas más vivos y más necesarios que tenemos. En este episodio hablamos de pastizales y de pastores, no como algo del pasado, sino como una pieza clave para el presente y el futuro del territorio. Estamos en el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, una iniciativa impulsada por la FAO que pone el foco en el papel fundamental que estos sistemas desempeñan en la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la resiliencia climática. Porque los pastizales ocupan una gran parte del planeta y hacen algo esencial. Almacenan carbono, regulan el agua y mantienen ecosistemas vivos. Pero también están en riesgo. La degradación del suelo, el cambio climático, la competencia por el uso de la tierra o la falta de relevo generacional ponen en jaque su futuro. Y en el centro de todo esto están las personas, los pastores. Personas que trabajan con un conocimiento muy ligado a la experiencia, que no siempre está escrito y que se transmite en el día a día y que hoy corre el riesgo de perderse. Precisamente para acercarnos a ese conocimiento y a esa forma de vida, hoy contamos con alguien que ha estado muy cerca de los pastores durante años. Mari Carmen García Moreno ha acompañado durante años a los pastores observando, documentando y mostrando esa realidad desde dentro a través de sus fotografías. Y es que, además de veterinaria, es fotógrafa y alguien que ha sabido mirar el territorio desde otra perspectiva. Mari Carmen, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Un placer estar aquí con Arbelán. Tú no eres ganadera en el sentido estricto, pero estás muy vinculada a la ganadería extensiva. ¿Cómo se construye esa relación? Bueno, esa relación se construye porque, bueno, yo estudio veterinaria y uno de mis primeros puestos que yo tengo es como veterinaria de ADS, ¿no? De Asociación de Defensa Sanitaria. Entonces fui conociendo desde abajo, cuando iba a las explotaciones, a vacunar, a sacar sangre, a rellenarle los distintos documentos de la distinta normativa que les pedían, ¿no? Pues fui conociendo su realidad. Y la verdad es que esto engancha de una manera brutal. Yo entiendo a los pastores cuando dicen que esto es como una droga, que cuando se jubilan, pocos de ellos pueden dejar la ganadería, casi todos siguen con la ganadería, porque no es una profesión en sí, es una forma de vida. El animal pasa a formar parte de tu vida. Entonces, el vínculo ha sido básicamente el profesional, el dedicarme profesionalmente a esto, que además me gustara mucho descubrir su forma de vida, cómo viven, cómo integran el territorio. Me encantaba observar el paisaje y ver la labor que hacen los pastores en la conservación de ese paisaje y de alguna manera ya forma parte de mi vida. Yo mis vacaciones las dedico a acompañar a pastores, a que me cuenten su historia, su vivencia, porque de alguna manera es lo que me llena a mí, ¿no? Y además lo veo desde distintas perspectivas, porque en lo profesional me dedico también en el día a día a eso, ¿no? A toda su parte burocrática, etcétera, etcétera. Y luego lo estoy viendo en el campo, los problemas que ellos me cuentan, ¿no? Y bueno, pues al final esa ha sido la relación, que desde que terminé la carrera he estado con ellos y he estado con ellos que hasta las vacaciones ya las dedico a esto. Para ti también ya es un estilo de vida, entonces. Total, una forma de vida total. Cuando hablamos de pastizales, muchas veces se perciben como espacios vacíos o poco productivos. Sin embargo, estamos hablando de ecosistemas clave. ¿Qué crees que estamos viendo mal? Pues mira, yo creo que cada día estoy más convencida. No sé por qué al humano le llama mucho la atención lo grande. O sea, cuando hablamos de conservar aves, perdón, especies, nos acordamos de conservar lo grande, el quebrantahuesos, el lince, el oso, el lobo, ¿no? Lo grande, ¿no? Y nos olvidamos de lo pequeño que también está desapareciendo, ¿no? Yo creo que con los pastizales nos pasó algo así.
Cuando tú a un niño le dices que conserva si un pinar o un pastizal, se va al pinar, porque el pastizal es hierbecilla pequeña, como que no tiene importancia, ¿no? Y sin embargo, la biodiversidad que tiene un pastizal nunca la obtendrá ningún otro ecosistema, ¿no? En los pastizales son zonas abiertas y a mí me gusta además decir que el pastizal o la cubierta herbácea es como la piel de la tierra. Si nos imaginásemos cualquiera de nosotros que nos arrancaran la piel de nuestro cuerpo, ¿qué pasaría? Nos moriríamos en poco tiempo. ¿eh? No le damos la importancia, a lo mejor pensamos en el corazón, en el hígado, pero es que nuestra piel, si nos la arrancan, en poco tiempo moriríamos. De alguna manera, al suelo, a la tierra, le pasa lo mismo. Esa es su protección, esa cubierta herbácea que normalmente viene con esos pastos pastizales, llenos de vida. Si uno coge en un metro cuadrado y hace una selección de plantas que se encuentra en un pastizal o que se encuentra debajo de un pinar, se va a quedar totalmente sorprendido. Lo que en un pastizal puede haber cientos de especies diferentes, pero no solamente a nivel de flora, a nivel de fauna, microorganismos, la presencia de mariposas, bueno, pues es un ecosistema enorme y muy y que la gente no le ha prestado la atención suficiente, ¿no? Esos grandes pastizales. Ahora yo creo que sí se está viendo la importancia que tienen, porque, por ejemplo, el año pasado lo que pasó en León, esos grandes incendios que hubo en León, León tenía más de casi 500 puertos de montaña en los picos de Europa, donde iban todos los trashumantes que venían de Extremadura, que venían de Andalucía, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando esos trashumantes dejaron de hacer la trashumancia, de practicarla, esos pastizales, esos grandes pastizales, se matorralizaron. Y con esa matorralización, lo que vino primero es una pérdida de biodiversidad enorme, porque muchas especies dejaron de existir, se implantó la presencia de ese matorral, por lo que prevalecía una sola especie sobre la multitud de especies, y acompañando uno de los últimos rebaños, me decían los técnicos de medio ambiente que ahora lo que tenían que hacer era desbrozar ese matorral que le estaba costando 600 euros la hectárea e intentaban complementarlo con ganadería para de alguna manera volver a tener los ecosistemas que habíamos tenido. Fíjate que la ganadería extensiva y el pastoreo se practica desde el Neolítico, 10.000 años antes de Cristo. Es decir, los paisajes que se han conformado en la península ibérica, sobre todo de pastos pastizales, imagínate la importancia que han tenido en la conservación de especies, ¿no? Precisamente este podcast se lanza con motivo también de la Red Natura 2000, que está también muy relacionado con eso. ¿Por qué, por qué se ha ido produciendo ese cambio en la gestión del paisaje? Bueno, la Red Natura 2000 me acaba de dar ahora mismo el punto, ¿no? Porque yo, hablando, puedo decir, bueno, pues esta mujer es una apasionada de la ganadería, de los pastizales, de... No, lo hago desde la observación pura y dura, ¿no? Y si cogemos y observamos objetivamente y hacemos una superposición de los mapas, de mapas que puedes encontrar en cualquier visor gráfico, si tú coges el mapa de la Red Natura 2000, ¿vale? Y superpones el mapa de los pastos pastizales, coinciden en un 90%. ¿Qué ha significado eso? Pues que la gestión de esos pastos pastizales a lo largo de la historia, como hemos dicho, ha generado un paisaje de alto valor ambiental. Pero no solamente me quedo en los pastos pastizales en la Red Natura. Si yo le pongo además el mapa de emisiones de CO2 a la atmósfera, resulta que ahí es donde menos emisiones de CO2 a la atmósfera hay. Pero es que le puedo seguir poniendo mapas de aves necrófagas, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa Red Natura 2000 se ha generado la gran mayoría por la gestión que se ha hecho de esos pastos pastizales que están conformados, como te digo, en su mayoría por pastos pastizales. Y ahí podéis hacer la prueba de ese solape, ¿no? entre capas, ¿no? Para que veáis lo que es capaz de hacer
la ganadería. ¿Qué ha pasado con el paisaje? Pues tú lo has visto y lo estamos viendo mucho en los cambios de uso de los suelos. A mí me preocupan mucho los cambios de uso de los suelos y más cuando se rotula un pasto pastizal. De hecho, la Unión Europea en la última reforma de la PAC ha prohibido la rotulación de pastizales por la importancia que tienen en el mantenimiento de los ecosistemas. Pero es que antes, cuando tú rompías un pastizal, una dehesa, estabas rompiendo, como yo digo, estabas quitando 100 piezas de un puzzle y la estabas sustituyendo por solo una, que era un monocultivo, como puede ser los cultivos leñosos o pueden ser otro tipo de... Entonces, en ese aspecto han dicho, oye, esto, porque es que estamos quitando para tener una sola pieza de un puzzle, estamos quitando 100 piezas. Esas 100 piezas, te digo que eran microorganismos, que era flora, que era fauna, que eran especies vegetales, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental que mantengamos esos pastizales y ahora mismo pues se ha dicho esto por lo que te acabo de comentar. Nos encontramos en el Año Internacional de los Pastizales y de los Pastores, que pone precisamente sobre la mesa que estos ecosistemas están en riesgo. Tú que recorres todo el país acompañando a los pastores, ¿cuáles dirías que son uno de los principales retos a los que se enfrenta la ganadería extensiva? Uf, a mucho. La ganadería extensiva, el principal reto que tiene la ganadería extensiva, el principal problema que presenta es el grado de incertidumbre que tiene. Los pastores tienen un grado de incertidumbre enorme. ¿Por qué? Porque hay una etapa de su vida que años atrás en los que, por ejemplo, las ayudas se daban a las cabezas de ganado. Luego se cambió a una superficie. La superficie se puede modificar en cuanto a coeficiente de subvencionabilidad de pasto. Un año puedo tener 40, pero el año que viene el sistema me lo puede cambiar a 30 y ya no me cuadra la carga ganadera. Y luego, sobre todo, la normativa, el montón de normativa que hay. ¿Por qué hay esta gran normativa? Porque aún, y fíjate dónde estamos hablando de ganadería extensiva, eh, no está definida la ganadería extensiva, no está definida en una norma lo que es ganadería extensiva. Si yo tuviera que ahora mismo grabar una explotación y decir esto es una explotación ovina extensiva, no tengo a qué agarrarme desde un punto de vista legislativo porque no existe. Entonces, claro, jugar con las mismas reglas de juego y aplicar la misma normativa en una explotación intensiva que una explotación extensiva es muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que el principal reto al que se enfrenta ahora mismo la ganadería, primero, es que se defina qué es ganadería extensiva, que la normativa sea una normativa mucho más flexible y mucho más adaptado a lo que es, que no exista ese grado de incertidumbre que tienen constantemente los ganaderos que son extensivos y sobre todo también que haya de alguna manera unos servicios de sustitución, porque ahora mismo los jóvenes también quieren tener días libres y quieren disfrutar de lo que todo el mundo disfruta, ¿no? Entonces, aunque sea tu trabajo y tu forma de vida, pero que puedas irte un domingo o a la playa o te puedas ir con tu familia, ¿no? Entonces, eso es importante que habría que tratar, ¿no? Me ha sorprendido muchísimo lo de que no existía la definición de ganadería extensiva, eso no lo sabía. No. Lo utilizamos tantísimo que yo por lo menos lo daba por hecho. Me ha sorprendido muchísimo que no exista esa definición a nivel legislativo. Para el ovino caprino, actualmente no. En el año 2009, quiero recordar, cuando el porcino extensivo con el tema del cerdo ibérico se puso en auge, ahí sí hay una norma que regula las explotaciones extensivas del cerdo ibérico. Hace 2 años, el bovino dio un paso adelante y ahí se reguló también lo que era una explotación. Fíjate que no utilizaban el concepto de intensiva, se clasificaban las explotaciones extensivas, semiextensivas y no extensivas, ¿eh?
Pero en el ovino caprino, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de regulación que es lo que más tenemos en nuestros territorios, ¿no? Ese ovino caprino, ¿no? Pues no existe una definición de explotación extensiva. El ovino caprino que cuenta con un montón de razas en peligro de extinción. ¿Qué papel juegan estas razas dentro de los sistemas pastoriles? Pues han coevolucionado con ese paisaje y con esos pastos. Es decir, en España tenemos creo recordar, si no las conté mal hace poco, 149 razas, antes se llamaban en peligro de extinción y a partir de un Real Decreto del año 2019 ya no son de peligro de extinción, ya se consideran razas amenazadas, pero bueno, el concepto es similar. Una raza amenazada es porque existen muy pocos ejemplares y hay que recuperar, ¿no? Pues de esas 149 razas que creo que están catalogadas en España en su totalidad, más del 90% están amenazadas. Más del 90% están amenazadas. Y vemos razas súper diversas, súper diferentes, ¿vale? Y cada una se ha estado adaptando a su territorio. Es decir, ha evolucionado con su territorio. España es uno de los países de Europa con más paisajes catalogados. Pues a cada paisaje que está catalogado en el Atlas de Paisajes de España le puedes poner su raza que defina ese paisaje, ¿no? Entonces, por eso hablo de esa coevolución del paisaje con las razas ganaderas. Luego me preocupa mucho, por ejemplo, el otro día, el sábado, que estuvo Torcuato de Trashumancia, ¿no? Y estuvimos con la pajuna, pues a mí me sorprendió mucho que en el colegio pues se dé lo que es educación ambiental, que es muy importante la educación ambiental y que los niños tomen conciencia pues de la importancia del medio ambiente, pero también tendrían que tener una educación rural para que sepan que igual que hay que conservar el lince, que todos se dan tortas por ir a soltar un lince, ¿vale? Que cuando nazca una vaca pajuna, todos quieran ver nacer una vaca pajuna. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el caso de esta raza que te estoy nombrando, que es típica de Sierra Nevada y la Serranía de Ronda, pues que no existen más de 1000 ejemplares en el mundo. En el mundo. Lo que te quiero decir con esto es que actualmente hay más linces que vaca pajuna. Y sin embargo, la sociedad ni conoce a la vaca pajuna, ni los niños se dan tortas por ir a ver a la vaca pajuna. Entonces, algo estamos haciendo mal. Cuando es esa raza la que está conservando y manteniendo paisajes y pastizales como los de Sierra Nevada, ¿no? Hemos hablado de los paisajes, hemos hablado de los pastizales y de esa Red Natura 2000 que estamos recordando en estos días. Hemos hablado de los actores, que serían los pastores y que serían esas razas autóctonas que mantienen este ecosistema. ¿Qué podemos hacer, tanto como sociedad, como asociaciones como Somos el Velal? ¿Qué podemos hacer todos los que nos escuchan? ¿Qué podríamos hacer para que ir ayudar a conservar esta actividad? Es decir, a que se empiece a legislar, a definir esa ganadería extensiva, a conservar la red Natura, a facilitar el día a día de los pastores para que exista ese relevo. Como oyente ahora mismo de este podcast, ¿qué podríamos hacer? Pues mira, lo primero, el reconocimiento a la labor que hacen desde un punto de vista a ese reconocimiento social de orgullo, de ver un pastor y decir, oye, pues es una persona que está manteniendo un territorio. Pero aparte, se le debería de recompensar económicamente por la labor ambiental que hace. ¿Por qué te digo esto? Porque el pastor, y vamos a poner todo en nuestra mente las matriuscas, estas piececitas que se van haciendo cada vez más grandes, pues una matriusca, para que entendáis, el ganadero, todos los ganaderos, porque yo no me meto con la ganadería intensiva, no, todos los ganaderos en general producen carne, ¿no? Y producen esa matriusquita pequeñita que es carne. Pero el que hace ganadería extensiva hace mucho más que producir carne. Entonces,
se pone otra muñequita más encima, que es producción de materia orgánica, mantiene esos pastos pastizales, sirve de corredor ecológico, es decir, tiene un montón de beneficios, mantiene abrevaderos tan importantes, porque en sierras como las nuestras, que están súper secas, de puntos de agua, un pastor va a mantener puntos de agua y va a poner abrevaderos. Y esos abrevaderos no van a ir solamente a beber su oveja, van a beber las ovejas y van a beber los quebrantahuesos y el buitre, y va a estar lleno de sapos y va a venir las mariposas. Entonces, la labor que está haciendo de mantenimiento y de cuidado de ese territorio, de alguna manera hay que compensarlo económicamente, ¿vale? Porque no solamente produce carne, hace muchas otras más cosas aparte de producir carne. Y para mí la principal es el mantenimiento de ese territorio. Eso desde un punto de vista para el pastor. Desde el consumidor, pues desde el consumidor tenemos que hacer una labor de buscar productos que de alguna manera lleven esa certificación que me asegure que yo, a mí lo que me indigna es que haya noticias como comer carne mata al planeta. Eso es una idea generalista que me mata. ¿Por qué? Porque no es así. Tienes que saber que cuando tú eliges a la hora de comprar y a la hora de comer, qué es lo que tienes que comer. Y comer una chuletilla de cordero de un cordero de la Sierra de Castries, de lo alto de la Sierra de Castries, no estás matando el planeta. Al contrario, estás manteniéndolo. Porque estás manteniendo ese carbono orgánico del suelo, porque estás manteniendo los abrevaderos, porque estás manteniendo el quebrantahuesos, porque estás manteniendo un montón de cosas. Pero tengo que saber seleccionar cuando voy a comprar, ¿vale? Y el ganadero, ya actualmente nadie selecciona eso, porque yo, cuando tú vas y cualquiera de nosotros vamos a un supermercado, compramos chuletillas de cordero. No existe la diferenciación de qué cordero, qué cordero. Entonces, ¿tú te imaginas al que fabrica Casio, relojes Casio y Rolex, que los vendieran todos en una misma bandeja, que pusiera relojes a 30 euros? No te lo imaginas, porque uno es Rolex, otro Casio, y los costes de producción no son los mismos. Pues eso lo estamos haciendo con nuestra ganadería extensiva. Estamos poniendo Rolex y Casio en la misma bandeja y al mismo precio. Por tanto, ¿qué está pasando? Que el del Rolex, a esos precios, tiene que abandonar y se están yendo. Y en España, en 20 años, hemos perdido más del 60% del censo ovino en España. Y lo que queda por venir, que vamos a perder mucho más. Y no vamos a perder la producción de carne, vamos a perder la gestión de los territorios y de los paisajes que han conformado ese pastoreo desde el Neolítico. Eso es lo que sí vamos a perder. Y ese sí que es un verdadero problema. Lo hemos hecho con otros productos, con el vino. ¿Tú te imaginas al sector del vino, a la Ribera del Duero, metiendo su vino en una cisterna, todo junto, y sacando botellas sin marca? ¿A que no te lo imaginas? Es inimaginable ahora mismo. Pues con el ovino y con esto que te estoy contando, que además es una protección de paisaje y de ecosistemas brutal, pues lo estamos haciendo. Estamos metiendo todo en una misma cisterna y estamos sacando. Puedes tener la suerte de que en esa bandeja te toca una de la Sierra de Castries y otra pues de un cebadero a pie de carretera. No lo sabemos, porque todo se mete en una misma cisterna, ¿no? Entonces, el consumidor debería de saber qué está comprando, y por otro lado, al pastor se le debería de pagar no solamente por su cordero, sino por el mantenimiento de ese territorio y de todos los servicios ecosistémicos. Hay una parte del trabajo que tú realizas con la fotografía, sobre todo, que es transmitir esa parte de conocimiento el conocimiento ganadero que está más en el campo, que no encontramos tanto en los libros y que se ha ido transmitiendo oralmente de generación en generación porque realmente se aprende trabajando. ¿Qué parte de ese conocimiento crees que se está perdiendo y cómo podríamos mantenerlo? Madre mía, es que se está perdiendo todo. Mira, una de las cosas que más me está llamando la atención es el arte pastoril. El arte pastoril, la forma que tenían de solucionar los problemas de todo tipo. Tenían un montón de artesanía,
de canciones, de refranes, bueno, impresionante. La literatura pastoril es brutal y bonita, pero además de todo ese arte pastoril, ¿no? Sobre todo la toponimia. Los pastores cuando están en la sierra no te están hablando te están hablando de nombres de sitios y cada nombre de sitio tiene una historia. El Peñón del Muerto, pues el Peñón del Muerto es porque un trashumante que venía del campo de Dalía murió y se ha quedado con el Peñón del Muerto, que tiene ahí una lápida diciendo y el campo de Dalías, por ejemplo, ahora lo vemos y esto es invernadero, pero en épocas pasadas estaba llena de cereal y se bajaban los transhumantes de Sierra Nevada allí, ¿no? Quiero decir que la toponimia es de todos nuestros montes y de todos nuestros ganaderos. Yo vi con los ganaderos y el cerro, no sé qué, la no sé cuánto, eso, eso ya se pierde, eso se pierde. Y luego el conocimiento de las plantas. ¿Tú sabes el conocimiento de las plantas? El conocimiento de los territorios. Yo cuando estuve en el Parque de Castril, cuando se perdió una de las personas que se perdió, hubo que llamar a los pastores y los pastores fueron los que lo encontraron, porque es que conocen el territorio como la palma de su mano. Entonces, en cuanto a plantas, remedios, toponimia, arte pastoril, poesía, porque además la poesía es muy sentida, porque no estamos hablando de la poesía de una profesión, estamos hablando de una forma de vida. Y eso es desgarrador cuando te cuentan y te relatan su vivencia, ¿no? Si pudieras cambiar una sola cosa mañana para que la ganadería extensiva tuviera futuro, ¿cuál sería? Buena pregunta, porque es que ahora mismo si yo tuviera que elegir algo, diría normativa y simplificación. Yo creo que a los ganaderos tú le quitas toda el grueso de normativa que tienen y la simplificación y vamos, perfecto. Yo creo que ese es quizá el más importante y la valoración de su producto. Y fíjate que no te estoy hablando de ayuda, te estoy hablando de que los dejen hacer. Simplificación normativa y valorización de su producto. ¿Mm? Antes de terminar, la cara y la cruz. Cuando miras el territorio hoy, ¿qué te preocupa y qué te da esperanza? Bueno, me preocupa que sigue habiendo muchos cambios de uso sin un control, sin una planificación. Me preocupa mucho que no haya planificación en los cambios de paisaje, ¿vale? Eso sí, me sigue preocupando. Me da esperanza que hace unos años que la gente hablara de ganadería extensiva era casi imposible. Que el otro día salió un decreto, que además me encantó el nombre del decreto, que se llamaba, si no me equivoco, usos silvopastoriles para la prevención del fuego, de los incendios en el monte. O sea, eso hace unos años era impensable, ¿vale? Entonces, que ya de alguna manera la sociedad esté tomando conciencia de la importancia del pastoreo, va muy lento. A mí me gustaría que fuera más rápido, pero va lento. Pero es verdad que sí está habiendo una cierta aproximación y sensibilización de la sociedad a esa forma de hacer ganadería, ¿no? Y, y, otro ejemplo que te pongo, yo llevo pues, 15 años yendo a Madrid en la fiesta de la transhumancia, casi todos los años que se celebra en octubre, ¿no? Y en los primeros años casi que no había nadie. O sea, pasaban las ovejas y no había nadie viéndolas, ¿no? Este año me ha impactado. Este año me ha impactado. Tengo una fotografía que hay 20 veces más personas que ovejas. Entonces, para mí, eso de alguna manera digo, oye, pues la sociedad está tomando conciencia, ¿no? De alguna manera. Y esa es la parte positiva, pero va muy lenta. Debería
no solamente de tomar conciencia, sino que hubiese ya soluciones puestas encima de la mesa. Porque yo antes veía o yo gritaba como cuando tienes un accidente a pie de carretera y está llamando a la ambulancia, que alguien se está desangrando y tú llamas a la ambulancia que venga, que se desangra porque se ha rajado la femoral, ¿no? La arteria. Pues ahora ya no estoy en esa situación de SOS, ahora estoy como en una agonía, como cuando ya está muriendo y está acompañando al que muere. Lo escucho, lo entiendo, me gusta acompañarlos, me gusta estar visitándolos, pero ya no les puedo decir que tenga solución a corto plazo su práctica ganadera, ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, esa es la sensación. Visibilidad sí tiene y además gracias a imágenes como la que acabas de mencionar, que muchas de ellas las podemos encontrar en La piel de la tierra, que lo mencionaba en la primera respuesta, que es la exposición foto, es el título de la exposición fotográfica que tú tienes, que Cuidando la piel de nosotros, la tierra. claro, que nosotros pudimos disfrutar el año pasado en el territorio Albelal. Eh, es- ¿Dónde se puede ver y dónde se puede disfrutar de esa exposición en los próximos meses? Pues los próximos meses estará en Córdoba, va a estar también en Baeza, estará en Baeza, seguramente en Málaga, ¿vale? Están fechas por determinar, pero en esos tres sitios va a estar, ¿vale? Pues la verdad es que es altamente recomendable el visitarla. Y mil gracias, Mari Carmen, por acompañarnos y por hacernos ver el paisaje y el territorio también desde esa perspectiva. Un placer de verdad. Yo lo que sé hablar de ganadería extensiva y de transhumancia, como digo, ya es parte de mi vida. Ya no la concibo sin hacer el seguimiento de esos factores. A lo largo de esta conversación hemos hablado de biodiversidad, de paisaje, de conocimiento tradicional y de los retos que afrontan quienes viven y trabajan en el medio rural. Pero hay una pregunta que inevitablemente aparece cuando hablamos del futuro de estos sistemas. ¿Cómo conseguimos que todo esto sea viable? Porque conservar el territorio no depende solo de la voluntad de quienes lo cuidan. También requiere generar oportunidades que permitan que agricultores, ganaderos y pastores puedan desarrollar su actividad y seguir formando parte de estos paisajes. Y para hablar precisamente de esa dimensión económica del territorio y de la restauración de paisajes, nos acompaña ahora Miguel Villegas, responsable de casos de negocio de Albelal. Miguel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Marina. Para empezar, conocerte un poco. ¿Quién es Miguel y cuál es tu relación con el territorio? Pues bueno, yo aunque soy de Agua Dulce, mi familia materna es de Serón. Entonces yo tengo muy buenos recuerdos de pequeño, estar en el territorio, sobre todo en el cortijo de mi abuelo, que me parecía un lugar mágico y bueno, pues son los recuerdos que tengo. Y luego después de muchos años que he estado viviendo fuera, me he ido a estudiar a Madrid, incluso he estado en el extranjero, pero siempre digamos que he tenido esa conexión con el territorio a través de estos recuerdos. ¿Cómo conociste Alvelar y qué te llevó a implicarte en un proyecto como este? Pues yo al velar lo conocí a través de una de las actividades que organiza, que es la de la ruta del extraperlo. Entonces, pues bueno, me apunté a esta actividad hace, pues no sé, en el 2023 me parece que fue, porque me convenció mi hermano y fui con unos amigos y la verdad que sin conocerlo de nada, pues me pareció una actividad chula y un proyecto interesante que, pues no sé, así que promovía actividades bastante variadas porque llevaba pues la parte más cultural como la ruta esta, también lo de, pues bueno, me fui interesando por toda la parte de la agricultura, de, fui aprendiendo sobre lo que eran los cuatro retornos y demás, entonces empecé a seguirlo en redes porque me picó la curiosidad y luego ya pues varios años más tarde que pues, casualmente estaba
pues viendo cómo redirigir mi trabajo hacia el ámbito de la sostenibilidad y buscar algo que me llenase un poco más y que tuviera un impacto más positivo. Pues de seguirlo en redes, vi la oferta de trabajo, eché el currículum un poco por probar, hice la entrevista y aquí estoy. ¿Cuál es tu función dentro de Albelal? ¿En qué consiste ese trabajo? Pues yo en Albelal llevo el área de casos de negocio, que es un área bastante amplia y bastante interesante. El objetivo final del área es conseguir digamos, un retorno económico para reconocer el esfuerzo de los agricultores y las empresas que están apostando por esta regeneración del suelo y del territorio. Entonces, bueno, yo en estos 10 años que lleva Albelal, pues se han impulsado muchos proyectos de asistir a socios y a empresas y a particulares en la promoción de los productos, yendo a ferias o incluso creando casos de negocio propios en el sector del aceite, de la almendra, de la aromática y más recientemente pues a través de la certificación regenerativa y también de la homologación que está intentando mejorar el posicionamiento de los productos y los servicios regenerativos del territorio en el mercado. Y bueno, más allá de todos estos proyectos, pues siempre hay más trabajo, como buscar nuevas oportunidades de negocio o buscar nuevas oportunidades de financiación. ¿Cuál es el aspecto que consideras más importante de lo que haces para transformar el territorio? Yo lo más importante considero que es el apoyo a los socios, tanto grandes, pequeños, medianos, porque son los que al final están formando al Velal y los que le están dando sentido al proyecto, apostando por la agricultura regenerativa y por la transformación de estos productos. Entonces, pues bueno, todo lo que sea dar apoyo de la manera que sea me parece lo más importante. Entonces, pues bueno, junto a esto también la financiación, por ejemplo, a través de fondos públicos o privados, pues creo que tiene también un papel importante para darle un impulso inicial a estos proyectos. Porque muchas veces cuando hablamos de regeneración, muchas personas pues piensan solo en el medio ambiente. Pero, ¿qué papel juega la iniciativa empresarial en ese proceso de restaurar un territorio? Pues a ver, para mí la regeneración yo creo que tiene mucho de replantearse la relación entre las personas y la naturaleza. Y me da la sensación de que pues, durante mucho tiempo nos hemos visto como que estábamos por encima de la naturaleza y que podíamos escapar de ella, pues sobre todo quizá a través del internet o viviendo en grandes ciudades. Pero yo creo que eso es una ilusión, porque al final dependemos de la naturaleza y de los procesos naturales para conseguir la comida, la energía o el agua, cualquier recurso que tengamos. Y eso pues no lo hemos conseguido cambiar todavía. Entonces creo que no estamos separados de la naturaleza, sino que simplemente parece que nos hemos acostumbrado a vivir de espalda a ella. Y eso no parece lo normal, pero creo que también ahora nos estamos dando cuenta de que eso tiene consecuencias, pues desde suelos degradados, sequías, pérdidas de biodiversidad. Y entonces creo que la regeneración es volver a pensar esta relación que tenemos las personas dentro del el ecosistema y que nos guste o no, somos parte de él y que pues, todo lo que hagamos, tanto bueno como malo, puede repercutir en nosotros. Entonces, aquí las empresas yo creo que juegan un papel esencial porque están volviendo a conectar pues la economía y las lógicas del mercado con estos procesos naturales de los que dependemos, nos guste o no. ¿Hay oportunidades de negocio dentro de la restauración de ecosistemas? Es decir, porque es importante que empresas, que emprendedores, cuando van a empezar ese proceso de emprendimiento, se impliquen en proyectos como este, como un proyecto de restauración de ecosistemas. Pues sí, yo creo que oportunidades de negocio en la restauración pueden surgir muchas y muy distintas.
vamos, tan variadas como que, por ejemplo, pues estamos viendo con la desaparición de la ganadería extensiva, está aumentando el riesgo de incendios porque se acumula demasiada vegetación. Pues qué mejor un cuerpo de bomberos forestales, el rebaño de ovejas o de cabras o de cualquier ganado que aparte de trabajar gratis, luego te proporciona un producto que tú puedes vender. O, pues, por ejemplo, para el fomento de la biodiversidad, una de las medidas bastante recomendadas es plantar aromática junto con otros cultivos, pues para fomentar los polinizadores, aumentar la biodiversidad. Pues esto lleva consigo también la posibilidad de diversificar los ingresos para los agricultores. Entonces, yo lo que creo es que la regeneración, la agricultura regenerativa tiene muchas oportunidades de negocio. El tema es pues saber verla y desde Alveral saber cuál puede ser el punto donde más podemos ayudar y donde más podemos echar una mano para que estas oportunidades se materialicen. Y de nuevo, pues los agricultores y las empresas que no pueden cargar sobre su espalda todo el peso de la transición al modelo regenerativo. Entonces creo que es donde podemos tener un papel importante para ayudarles. Antes has mencionado que el área de casos de negocio tiene un montón de ramas, un montón de proyectos. Para ti, de los que se están desarrollando ahora mismo, ¿cuál dirías que es el más ilusionante? ¿Cuál te hace, te hace especial ilusión? Pues a mí me ilusiona ahora mismo especialmente Esencias del Paisaje, que es bueno, pues por lo que he dicho antes de la biodiversidad. Es un proyecto de aceites esenciales y otros productos derivados de la aromática y me parece muy interesante porque puede conectar esa plantación de aromáticas para atraer polinizadores en las fincas de los agricultores con un modelo de negocio que luego consiga transmitir a los consumidores este esfuerzo y esta historia que tienen los agricultores y poder conseguirle un beneficio extra. Entonces, pues bueno, me parece que es muy interesante cómo a través de un aroma o una planta puedes transmitir toda una historia de regeneración. Has contado tu vinculación con el territorio, aunque no hayas vivido en él, siempre has estado conectado. Desde esa experiencia, ¿qué cambios positivos has visto en el territorio en los últimos años? Pues yo un cambio que noto, tanto, te diría que es tanto fuera como dentro, no sé si casi más fuera, es lo muy conocido y extendido que está el proyecto de Alvelal. Y esto no es, ya te digo, no solo en el territorio, sino incluso fuera de él y también a nivel internacional. En el poco tiempo que llevo me he dado cuenta de que Alvelal es un proyecto súper reconocido y que claro, esto hace que se hable de agricultura regenerativa poco a poco más y que la gente conecte este concepto de agricultura regenerativa al territorio, que yo creo que era algo que antes no se daba. ¿Cuál dirías que es el principal desafío al que nos enfrentamos para conseguir ese territorio resiliente y con oportunidades económicas y de futuro para quienes viven en él? Pues para mí el principal reto es conseguir que el consumidor apueste de verdad por el producto regenerativo, porque por mucho que sea algo que está en auge, todavía es relativamente pequeño, desconocido, entonces algo que hay que dar a conocer. Y no solo darlo a conocer, sino que también hay una cuestión, yo creo, casi cultural, de que la gente tiene que estar dispuesta a dar un cambio en cómo se ve la alimentación a día de hoy y que es una inversión en salud, en bienestar, en medio ambiente y también en sabor, ¿por qué no vamos a decirlo? Y entonces, bueno, creo que
por desgracia, muchas veces vamos más a lo fácil y a lo barato en lo que comemos y lo que consumimos. Y también, pues bueno, el resultado de muchos intereses económicos y muchas campañas de marketing. Pero bueno, pues cada vez hay, por suerte, más gente que está eligiendo lo que consume de manera consciente. Y yo creo que nuestro reto está en saber llegar a esos consumidores y transmitirle la historia que tienen detrás los productos del territorio. ¿Qué te motiva personalmente de trabajar en Alvear? A mí ser parte de un proyecto, pues eso, pionero, referente, innovador y que, puesto que tanto se habla, ¿no?, últimamente de montar iniciativas de abajo arriba, pues yo creo que Alvelal es un ejemplo de ello, porque está montado desde la base, desde los propios agricultores del territorio. Entonces, bueno, pues dentro de este proyecto, ahora mismo aprender muchísimo, empaparme, conocer pues, bueno, a gente que lleva aquí muchos años trabajando en este proyecto con muchísima ilusión y más adelante pues ver que el trabajo que estoy haciendo y las ideas que puedo ir teniendo se pueden traducir en una repercusión positiva en el territorio. A mí eso me ilusiona mucho. Cuando hablamos de un proyecto de restauración como es Alvear, siempre hablamos como, pues, de los cuatro retornos, de las tres zonas. La visión de Alvear siempre es a 20 años, aunque esos 20 años siempre son 20 años, porque realmente es una forma de decir que es un proyecto a muy largo plazo, cosa Sí, que no se que nos acaba. diferencia, efectivamente, nos diferencia de muchos proyectos. ¿Cómo imagina este territorio desde hoy con una vista a 20 años si seguimos avanzando por el camino que llevamos? Pues bueno, a ver, es complicado pensar siempre a 20 años, pero yo sí que me imagino por un territorio próspero, que los cultivos sean regenerativos, diversificados, los suelos estén sanos y que haya una naturaleza viva, tanto en las zonas naturales como en las zonas de agricultura, y que sea sobre todo motivo de admiración y de inspiración para la gente de fuera y de orgullo para la gente de dentro, que creo que a veces, pues, muchas veces cuesta un poco valorar lo que tenemos, pero vamos, yo creo que el territorio tiene un potencial tremendo pues, para regenerarse en estos 20 años. Y ya, pues para terminar, vamos a completar la frase. Para mí, Albelar es. Para mí, Alvear es una oportunidad de reconciliarlos con la naturaleza y de que la gente, la economía y el medio ambiente trabajen de la mano en vez de enfrentados. Pues muchas gracias, Miguel. Pues nada, a ti, Marina. Y antes de despedirnos, compartimos algunas de las próximas actividades que celebraremos en el territorio en estas próximas semanas. Y es que seguimos con el Cortijo Film Festival, una propuesta cultural itinerante e impulsada por la Asociación Alvear que lleva el cine documental, la gastronomía regenerativa y los espacios de encuentro a distintos cortijos del territorio rural del sureste peninsular, a través de proyecciones, coloquios y experiencias vinculadas al paisaje y a la comunidad. Y va a celebrar una segunda jornada que conecta directamente con muchos de los temas de los que hemos hablado hoy. El próximo 26 de junio celebraremos la segunda jornada del Cortijos Film Festival en el Cortijo Torre Girón, en el Valle del Quipar, en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Una jornada dedicada a la ganadería extensiva, el conocimiento pastoril y las personas que contribuyen a mantener vivos nuestros paisajes. La programación incluirá un taller de manejo de ganadería vacuna y ovina, una degustación de productos locales y regenerativos y la proyección de los documentales Tierra de Lobos, Escuela de Pastores y La Senda del Pastor, seguida de un coloquio con sus realizadores. Una oportunidad para acercarnos a historias, conocimientos y formas de vida que siguen desempeñando un papel fundamental en el territorio. Y también el 26 de junio, en este caso por la mañana y en Chiribel, celebramos la jornada Cuidar el suelo, cuidar nuestra salud, organizada en el marco de la Green Week 2026 como partner event. Desde las 10 de la mañana abordaremos cómo la salud del suelo influye en la regeneración del paisaje, la producción de alimentos saludables y las oportunidades para agricultores, empresas y consumidores.
La jornada incluirá experiencias innovadoras y una mesa redonda con representantes del sector agrario, empresarial y científico. Ambas actividades son gratuitas, aunque requieren de inscripción previa. Puedes encontrar toda la información y el enlace de inscripción en las redes sociales de Albelal. Y ya que hablamos de redes sociales, os invitamos a seguirnos. En ellas contamos el día a día de Albelal y todo lo que está en marcha. Gracias por acompañarnos en Voces que Cuidan el Paisaje. Nos escuchamos en el próximo episodio.